Bueno, buenas tardes y gracias por atendernos en la rueda después de la Junta de Portavoces. En primer lugar, les quiero hablar, como no puede ser de otra forma, del tema de los indultos. Esta mañana, ayer, nos hemos despertado con esas declaraciones por parte de la vicepresidenta del Gobierno diciendo que los indultos están cerca. Están cerca. Sí, están cerca del dolor que sintieron las familias catalanas en aquellos días trágicos del 1 de octubre del año 2017 y con todo el periodo de preparación previo y esas tensiones que se originaron en la sociedad catalana y española. Están cerca de las amistades que se rompieron, de las empresas que se rompieron. Están cerca del recuerdo del golpe que se dio a la democracia. Están cerca de la negación de los derechos de la oposición en el Parlament de Cataluña que sufrimos ciudadanos y que supusieron que tuviéramos que abandonar el Parlament de Cataluña. Están cerca del chantaje, de la humillación, en definitiva, de reescribir la historia de la democracia de nuestro país en los últimos 40 años. Están cerca de esa angustia que muchos sentíamos cuando parecía que no había plan en España para combatir el independentismo, para mantener la Constitución, para garantizar el Estado de Derecho, hasta que vimos a Su Majestad el Rey de España, el jefe del Estado, en su mensaje del día 3 de octubre del año 2017. Miren, lo vimos el domingo en Colón, lo vimos el viernes anterior en Barcelona, en la concentración que organizó Ciudadanos. Es el clamor del pueblo español contra los indultos, con ese lema «Stop a los indultos y no en mi nombre». No se vio a partidos políticos, no tuvieron protagonismo las organizaciones, sino que fueron protagonistas los ciudadanos de a pie. Fue protagonista la sociedad civil. Yo mismo estuve allí hablando con toda la gente anónima que quiso pasar por allí a preguntarnos lo que les dio la gana, y nosotros atendimos a todo el mundo y se vio que daba igual a quién votara la gente que fue a esa manifestación, daba lo mismo, todo el mundo estaba en contra de los indultos. Quiero contar la anécdota de una señora que se me acercó y me dijo que era votante socialista y que estaba absolutamente indignada con esa concesión de los indultos que rompen el principio de igualdad de trato entre los ciudadanos. En definitiva, esa manifestación fue un éxito. Esa manifestación le dijo a Sánchez que no queríamos caer en el chantaje y hoy nadie se engaña, todo el mundo lo sabe. Solamente los indultos se van a conceder por mantenerse el presidente del Gobierno en el poder, por seguir utilizando el Falcon, por seguir ocupando la Moncloa. Hoy serán los indultos. Ya se habla de la mesa de la vergüenza, esa mesa del diálogo que no va a reunir a los catalanes sino a una parte minoritaria de ellos. Esa mesa de la vergüenza que incluso se plantea la posibilidad de que tenga lugar con una persona que no ocupa ni puede ocupar ningún cargo público, como es Oriol Junqueras, porque se encuentra condenado a la pena accesoria de inhabilitación. Hoy es ese indulto, hoy es esa mesa. ¿Qué será mañana? Dan escalofríos de pensar qué es lo que mañana Sánchez estará dispuesto a conceder a los independentistas con tal de mantenerse en el poder los 2 años que quedan de legislatura. La reforma del Estatut, un referéndum de independencia, aunque sea inconstitucional. ¿Qué más les va a dar? ¿Qué más les va a prometer? Porque los independentistas, los nacionalistas, son insaciables. Nunca se les da una cosa para mantener la paz, para conseguir la paz. Se les da una cosa y piden la siguiente. Lo tienen claro desde el primer momento. Es lo que ha pasado en España con estos chantajes durante los últimos 40 años, con estos chantajes a los que han cedido en una visión cortoplacista tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, con tal de conseguir una investidura, con tal de conseguir la votación favorable de unos presupuestos. Hoy podemos decir que esos indultos son un insulto a la nación española y que están cerca, sí, cerca de las necesidades del Gobierno para mantenerse en el poder y lejos de los sentimientos y de las necesidades que expresa el pueblo español. En segundo lugar, les quiero también hablar de la obligación de llevar mascarillas. Mientras que el Gobierno se preocupa en indultar a unos
presos condenados por delitos muy graves contra la convivencia y contra la Constitución y que han cumplido una pena muy exigua de las condenas que les impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, nosotros nos preocupamos de los ciudadanos responsables y prudentes que han cumplido durante toda la pandemia con todas las restricciones que se le han impuesto y entre ellas con el uso de la mascarilla. Ya nos encontramos en un estado avanzado de la ciencia en donde se sabe cómo se produce el contagio del virus a través de los aerosoles. Ya nos encontramos con un nivel de vacunación que va cada vez increciendo, que cada vez nos encontramos con más personas que reciben la segunda dosis. Yo la recibo mañana como consecuencia de la edad que tengo y por eso le pedimos al Gobierno que de una forma inaplazable ya le excluya a los españoles de esta obligación de llevar la mascarilla en espacios abiertos al público y siempre que se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Será bueno para nuestra moral, se verá la luz al final del túnel, veremos la normalidad de verdad más cerca y también será bueno para fomentar el consumo, para fomentar la hostelería y para fomentar el turismo. En tercer lugar, y en cuanto a los temas parlamentarios, hay que decir que por fin, después de haberlo pedido diversos grupos parlamentarios de forma insistente, haber sido también además mi grupo parlamentario Ciudadanos el que propuso en la Comisión de Sanidad crear esa subcomisión de estudio del proceso de vacunación, parece ser, por fin, nos han indicado en la Junta de Portavoces que la Mesa ha adoptado la decisión de ponerla en marcha y serán designadas 2 personas por cada grupo parlamentario para poder acudir a los estudios de esta comisión del proceso de vacunación. Tengo que comentarles también una buena noticia, una grata noticia para Ciudadanos. Saben ustedes que el lunes pasado, hace hoy una semana, Luis Garicano, Inés Arrimadas y yo mismo acudimos al Tribunal de Cuentas a presentar una denuncia contra aquellas personas, aquellos empleados públicos, aquellos funcionarios que hubieran participado en el proceso de otorgamiento de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, en una acción pública de jurisdicción contable para que se investigara si existían infracciones contables, para que se investigara si había personas que con negligencia grave habían causado quebranto al erario público, al tesoro público, y que, de esa forma, si son declarados responsables, se les pudiera hacer pagar con su propio patrimonio. Hoy mismo, esta mañana, hemos recibido un decreto de admisión por parte del Tribunal de Cuentas. Se admite a trámite la acción pública planteada por Inés Arrimadas, Luis Garicano y yo mismo y se da traslado a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que tengan conciencia de que existe este procedimiento abierto. Les recuerdo que pusimos de manifiesto cómo existían estos errores graves en la concesión de esta ayuda. Errores graves por cuanto que no se investigó suficientemente la vinculación de la propiedad de esta empresa con tramas, redes de blanqueo de capitales y con paraísos fiscales, por cuanto que además la empresa no era ni solvente ni estratégica, porque la empresa además no era viable, porque incluso poníamos en duda que estuviera al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, que saben que es un requisito ineludible para el otorgamiento de cualquier subvención, y por cuanto que la ayuda además no cumplía con el principio de proporcionalidad, tal y como nuestro grupo europeo puso de manifiesto en una denuncia ante la Comisión Europea por por entender que se trataba de una ayuda de Estado ilegal. No puedo terminar sino refiriéndome a esa cumbre entre los Estados Unidos y España que tuvo lugar ayer en un pasillo en Bruselas, en la cumbre de la OTAN, por unos escasos segundos de duración y en donde al parecer al presidente del Gobierno le dio tiempo, las imágenes la verdad es que dicen otra cosa, a tratar un montón de temas importantes en las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. En definitiva, a hacer de nuevo el ridículo en nombre de España. Un ridículo espantoso y bochornoso que deteriora la imagen internacional de España, que se encuentra ya muy dañada, precisamente porque España no hace política internacional, porque España se ha borrado de la política internacional, tanto europea como del resto de los países del mundo. Y me refiero también a las relaciones, al liderazgo necesario que España debería tener en la Unión Europea, a las relaciones con Marruecos, a las relaciones con Portugal. En definitiva, hay que pedirle de nuevo al señor Sánchez y a la señora González Laya que, por favor, dejen de ridiculizar la imagen exterior de España en el mundo,
que es importante para las relaciones comerciales, que es importante para el prestigio internacional de nuestra nación, y que se pongan manos a la obra y que se ganen el dinero que le pagamos todos los españoles en su salario, haciendo política internacional de verdad, y que no se escuden simplemente en la omisión de esta política por el hecho de que tengan profundas desavenencias en materia de política internacional con sus socios de gobierno, con Podemos, que puede ser que sea esta la razón por la que al final hacen dejación de sus funciones. Esto no puede ser. España tiene que ser protagonista en el mundo internacional y no caer en el bochorno en el que caímos ayer viendo estas imágenes del presidente del Gobierno prácticamente persiguiendo al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos prácticamente sin dirigirle la palabra, con esa rueda de prensa en donde después encima el presidente del Gobierno se jactaba de ser un líder internacional. Y atiendo, por supuesto, encantado a las preguntas que me quieran hacer. Hola, buenas tardes, portavoz. Quería hacerle un par de preguntas. En primer lugar, le quería pedir una valoración del hecho de que el Partido Popular haya abandonado el pacto antitransfugismo, como hemos conocido hoy. Y también quería preguntarle qué opina de que Isabel Díaz Ayuso, lejos de retractarse, hoy haya insistido en que ayer por la tarde, con esa matización que hizo de sus declaraciones sobre la vinculación del rey con los indultos, que no ha hecho ninguna rectificación al respecto. Bueno, en primer lugar, mire, cuando uno firma un pacto, lo firma para cumplirlo. Esto no me quiero poner en plan jurista, pero en fin, esto lo entiende cualquiera, ¿no? Que cuando uno firma un contrato no lo cumple o lo deja de cumplir cuando le conviene o cuando no le conviene. ¿Qué sentido tiene firmar un pacto antitransfugismo si yo mañana voy a utilizar un tránsfuga y entonces digo, bueno, pues abandono el pacto antitransfugismo? Pues entonces no lo firmes, porque no estás creyendo de verdad en aquello que estás firmando. Que muchas veces hemos dicho que se trata, además, de una cosa importante porque supone un fraude electoral, porque las personas físicas en España, que es una democracia de partidos, se presentan en listas cerradas y bloqueadas bajo la marca, bajo los principios, bajo los valores, bajo los programas electorales de un partido político y no a título personal, sino como representantes de ese partido político. Si utilizas un tránsfuga, en definitiva, estás defraudando la voluntad de los electores que votaban a un partido, no votaban a una persona. A mí me parece, desde luego llamo desde estos micrófonos al Partido Popular a que reconsidere esa decisión. Es uno de los grandes partidos de España, es uno de los dos partidos del bipartidismo y en esto hace falta que exista un acuerdo entre todos los partidos. Mire, quiero decirle una cosa clara. De los pocos partidos que no han firmado el pacto antitransfugismo está Vox. ¿Quiere parecerse el Partido Popular a los partidos que firmamos el pacto antitransfugismo o quiere parecerse a Vox? Que se lo pregunten y que vuelva a ese acuerdo, a ese pacto de Estado, porque es un pacto de Estado, en realidad, aunque sea un pacto político, ese pacto antitransfugismo, que vuelva al pacto antitransfugismo, porque me parece que el transfugismo, que aprovecharse de los tránsfugas, es una verdadera indecencia. Y en segundo lugar, con respecto a Isabel Díaz Ayuso, yo ayer mismo ya puse un tuit diciendo que me parecía una metedura de pata de proporciones inconmensurables meter al rey en este debate. El rey tiene que firmar los decretos que le pone el Consejo de Ministros a la firma como un acto debido. No puede elegir entre firmar y no firmar. Lo dice el artículo 57 de la Constitución. Tiene el refrendo, queda exonerado de cualquier responsabilidad. ¿Y qué supone esto? Pues supone que la responsabilidad de los indultos es del Gobierno de España y del presidente del Gobierno, que es el que firmará el Real Decreto del Consejo de Ministros que pondrá después a la firma del rey. A doña Isabel Díaz Ayuso yo le pregunto desde estos micrófonos, ¿de verdad cuesta tanto reconocer que uno se ha equivocado? ¿De verdad cuesta tanto retractarse de lo que, sin ninguna duda, seguro que la mayor parte de los miembros de su propio partido piensan que es una descomunal metedura de pata? Pues que diga que se equivocó y se acabó, porque la responsabilidad de los indultos siempre será del Gobierno de España, siempre será del Gobierno de España y no de quien firma como un acto, como digo, debido, obligado, impuesto por la Constitución española, el Real Decreto, los reales decretos de indulto que salgan del Consejo de Ministros. Hola, buenos días, portavoz. Quería preguntarle al hilo de esto si usted cree que estas palabras de Ayuso pueden suponer un problema para la imagen de la monarquía o podrían debilitar la imagen del rey.
Y, por otro lado, quería preguntarle la posición de su formación al posible indulto que propone Más País sobre Juana Rivas. Gracias. Bueno, en relación con que esto pueda afectar a la imagen del rey, yo sinceramente le contesto categóricamente que no va a afectar en absoluto a la imagen del rey, porque el despropósito es tan grande que, en cuanto esto se explica fácilmente con las pocas palabras que yo acabo de pronunciar a la pregunta anterior, todo el mundo sabe cuál es el perfil institucional del rey dentro de un sistema de monarquía parlamentaria. Esto, la imagen que se deteriora es la de la propia Isabel Díaz Ayuso diciendo precisamente estos disparates, estos juicios de valor tan absolutamente fuera de lugar. Y mire, en relación con la segunda pregunta que me hace, que es el indulto que está pidiendo diversos grupos parlamentarios, y que incluso creo que esta misma mañana desde este atril también alguna otra portavoz de algún grupo parlamentario decía que estaba en favor en relación con Juana Rivas, yo le quiero decir, mire, que los indultos no pueden ser un arma política. Los indultos no son una herramienta política para uno perdonar la pena a aquellos que me caigan a mí bien, que le caigan bien al Gobierno, o que considere el Gobierno que, de acuerdo con sus criterios de política general, coinciden esos delitos que se han cometido y que por los cuales ya existe una condena, tienen que ser perdonados porque a mí me parece que dentro de mi política general esto concuerda. Es que esto no puede ser. El indulto no es una institución que sirva para esto y parece que el Gobierno de España no lo entiende. Razones de utilidad pública, razones de justicia o razones de equidad. ¿Cuándo se indulta? Primero, cuando lo pide el propio tribunal, porque se ha visto obligado a imponer una pena excesiva, en su opinión, por aplicación directa de la letra de la ley del Código Penal. Esto yo creo que no arroja lugar a dudas. Es el propio tribunal el que condena y pide el perdón. En segundo lugar, cuando se dan circunstancias especiales de reinserción social, que es lo que dice el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando se refiere precisamente al proceso. Y dice que no puede haber indulto porque no hay arrepentimiento, porque la pena está precisamente para crear ciudadanos modélicos, ciudadanos que no lo volverán a hacer, ciudadanos que creen que se equivocaron, ciudadanos que quieren a partir de ese momento cumplir con la ley. Por ejemplo, es el caso de una persona que ha metido la pata en un momento determinado en su vida, pero que posteriormente, sin embargo, se convierte en un ciudadano ejemplar, tiene una familia, un trabajo, tiene hijos. Para eso está la institución del indulto, no para decir, uy, me apetece indultar a Mengano, me apetece indultar a fulano. Es que eso no puede ser, es que el indulto no se utiliza de esa forma. Quiero hacer dos valoraciones con respecto a esta pregunta. En primer lugar, en el caso de la pena de la señora Rivas, quiero recordarle que había una víctima. Aparte de los niños que fueron secuestrados, también estaba el padre, al cual se le impidió la realización del derecho reconocido en sentencia respecto a poder ver a sus hijos. Yo no sé si el Gobierno también será magnánimo, como dice ahora el señor Sánchez, con los derechos del padre, que como víctima tiene derecho, lógicamente, a que se impongan, a obtener ese resarcimiento por medio de una condena penal y por medio de las medidas civiles de patria potestad y de régimen de visitas. Y, en segundo lugar, ¿cuándo vamos de una vez por todas a reformar, a modernizar la ley del indulto de 1870? Por Dios. Si es que esto, mi grupo parlamentario lo lleva en su programa político desde hace no se sabe ya cuándo. Nosotros hemos dicho, mire, que queremos modificar la ley del indulto para que no se pueda indultar a los delincuentes condenados por corrupción. Hemos dicho que no queremos que se indulte a los condenados por sedición y por rebelión, que en los casos de delitos fiscales y de delitos contra la seguridad social no se pueda indultar si no es el propio tribunal el que lo pide. Otros grupos parlamentarios, atendiendo a nuestra petición, dijeron, bueno, pues también en los casos de violencia de género. Y otros dijeron también, bueno, pues también en los casos de terrorismo. ¿Cuándo nos vamos a poner a hablar de esto? ¿Cuándo vamos a exigir que el indulto se base en razones motivadas? ¿Que determinados delitos no puedan ser indultados por ser muy graves? Esto no importa. Esto no le importa a nadie. Lo que importa es sacar de la cárcel a aquellos que fueron condenados por la sentencia de la Sala Segunda del proceso. Preguntamos por aquí. Vamos con un par de preguntas que nos llegan de telemática. Alicia López, de EFE, pregunta. El alcalde de Granada, de su partido, ha dicho hoy que están estudiando fórmulas para dar estabilidad al ayuntamiento si falla la vuelta del PP, como todo apunta. ¿Barajan desde la dirección un acuerdo con el PSOE en este sentido? ¿Qué otras opciones contemplan, teniendo en cuenta que Vox va a impulsar la disolución de la corporación y que se convoquen elecciones en 3 meses?
Mire, en primer lugar, quiero decir con rotunda claridad que nos encontramos exactamente en el mismo escenario que la semana pasada, cuando desde este mismo atril contestaba a esta misma pregunta. Estamos en el escenario, desde la dirección de mi partido, de llamar a la responsabilidad del Partido Popular para que vuelva al Gobierno de Granada. Se lo merecen los granadinos. No se pueden adoptar decisiones siguiendo un interés puramente partidista de ocupar un sillón, con un gobierno municipal que funciona, con una ciudad que en este momento, se le pregunte a quien se le pregunte, la gente está satisfecha con la gestión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Granada, con Ciudadanos y con el Partido Popular. Y estamos exactamente en esa misma situación. El Partido Popular debe ser responsable, no guiarse por un interés puramente partidista para conseguir un sillón y incorporarse de nuevo al Gobierno municipal de Granada. O exhibir un papel, que no lo exhiben. ¿Dónde está el papel que debería exhibir el Partido Popular en ese compromiso que dice que adoptamos con ellos del 2+2? Porque en otros ayuntamientos, cuando se ha llegado a ese compromiso de 2+2 años, se ha firmado un papel por parte de las directivas nacionales y los tenemos firmados, e incluso alguno de ellos lo pueden encontrar ustedes directamente por Internet, porque está colgado en las páginas municipales de ciertos ayuntamientos. Claro. Por lo tanto, que vuelvan al Gobierno municipal. Y me permitirá también que conteste de forma expresa, desde luego, a esta iniciativa, con todo respeto a mi compañera Macarena Olona, como no puede ser de otra manera, a esta iniciativa verdaderamente surrealista, completamente disparatada, que trata de plantear Vox en relación con la disolución del Ayuntamiento de Granada. Pero vamos a ver, la disolución de los ayuntamientos que se pide al Consejo de Ministros se produce cuando por parte de los ayuntamientos se infringen gravemente las obligaciones constitucionales que pesan sobre los ayuntamientos, no cuando un grupo municipal se queda en minoría o en mayoría o ahí no sé qué o no sé cuánto propio de la vida ordinaria del ayuntamiento. Pero ¿de verdad alguien puede creer que el Consejo de Ministros puede disolver el Ayuntamiento de Granada porque el Partido Popular haya decidido de una forma irresponsable abandonar el gobierno municipal y el alcalde se quede con un solo concejal? Pero ¿de qué estamos hablando? A mí me perdonarán que diga que se trata de otra de las cientos de acciones judiciales que pone en marcha Vox y que finalmente son inadmitidas y que no llegan a ningún puerto. Porque, no sé, la de veces que escuchamos, que leemos los tuits de Vox diciendo que han puesto una querella, que han puesto una denuncia, pero nunca leemos que ha sido admitida o que ha llegado a buen puerto. En definitiva, política de teatro, política de performance que no va a llegar absolutamente a ningún buen puerto. Y la última pregunta es de Elsa Triguero, de Europa Press. ¿Cree que el PP abandona el pacto antitransfugismo para arrogarse patente de corso en su asalto a Ciudadanos, como ha dicho Ábalos? ¿Teme que el plan del PP sea seguir captando a cargos de Ciudadanos para asegurarse su apoyo en las instituciones? Ellos lo dicen a las claras y sin sonrojarse. Don Teodoro García Egea, ya lo escucharon ustedes, ¿no? Jornada de puertas abiertas, que vengan todos los de Ciudadanos abandonando sus siglas e incorporándose a nuestro proyecto. En fin, me parece que la pregunta se contesta por sí sola, es blanco y en botella, ¿no? Es absolutamente claro que dentro de esa OPA que plantea el Partido Popular sobre mi partido, pues el pacto antitransfugismo no les viene bien para conseguir sus planes, efectivamente.